Bueno, como la Westergel tiene esa característica, a mí me pareció muy interesante por esas cosas de que bueno, uno no sale igual que entra en la Westergel y eso hay que mantenerlo, porque es una forma de entrenarse, digamos. Sobre todo cuando uno después tiene que hablar con un montón de tipos que no saben, no piensan, están en contra y tienen mala letra. Me pareció interesante llamar a un economista que nosotros respetamos mucho, profesor universitario, un hombre que ha estado en primera línea en montones de instituciones de primera línea, y para que nos contara un poco toda esta relación con los chinos, este tema del swap, de los 8.000 millones, de los 11.000 millones, de cómo juega para bajar el dólar, de cuál es el juego de ese moto, de ese acuerdo, de esa sociedad con los chinos, que para mi gusto incluye el paquete del 4G, para mi gusto, digamos, esa es mi mirada, pero que además bueno, son acuerdos estratégicos, digamos. Algo tenemos que dar a cambio para los acuerdos estratégicos, pero básicamente me parece que es una asociación nueva. Los chinos, el menor problema que tienen es la plata, pero tienen otro problema, que es darle de comer a miles de personas y otras cuestiones energéticas y para alimentar a los animales y demás, así que ellos seguramente deben querer tener una buena relación como Rusia, por otras razones, con Argentina. Bueno, para eso le pediría a Mario Burkun, uno de los fundadores de la Westergel, que se acercara y que viniera a contarnos Bueno, compañeros, es muy agradable estar acá en este lugar del cual yo estoy desde el principio. Después, con el tiempo, vine alternativamente porque es demasiado fuerte mantenerlo. Tengo que agradecerle a Martín García no solamente la invitación, sino también el sostener esto como un marco histórico en sus primeros momentos de resistencia y después de lucha militante, todos los lunes. O sea, no es fácil en nuestra sociedad. Y hemos atravesado desde el peronismo crítico, digo yo, a esta altura del partido, todos los peronismos que han pasado desde antes, yo creo, desde la década del 70. Y dentro de ese marco, yo me dedico más a la economía, pero la economía política también, tomándola como un hecho militante. Y desde hace bastantes años me dedico a formar cuadros en economía, porque siempre la economía en Argentina, en realidad, nosotros nunca tuvimos mucha inserción desde el punto de vista de lo que sería la doctrina real del peronismo. Y acá el compañero le dedicó una canción a Perón. Nosotros tenemos mitos constitutivos. Yo borro muchos para atrás. Yo creo que empezamos con Perón y Evita, lo que sería la modernidad de la economía y de la sociedad que nosotros estamos viviendo. Y en aquella época, dentro de la cosa económica, más allá de la planificación, de la mirada de largo plazo, de la mirada abierta que tenía ya en aquel periodo Perón, Argentina empezó, sobre todo a partir de la crisis del 51-52, empezó a debatir con lo que nosotros los economistas llamamos la restricción externa, que en realidad es un problema que yo últimamente estoy tratando de analizar desde el punto de vista de la psicología, que tiene que ver con la mirada libidinal sobre el dólar estadounidense. Y yo estoy escribiendo ahora una cosa que se llama Edipo y dólar. Edipo y dólar porque dentro de la psicología de masas de aquel periodo tenemos estos mitos constitutivos porque en la pelea geopolítica internacional la salida de la Segunda Guerra Mundial fue muy importante para la reproducción del capitalismo de allí en adelante, porque
los Estados Unidos basaron su dominación, uno siempre lo tiene mucho más claro desde el punto de vista militar, la dominación política real que Estados Unidos no puede resignar es el dólar estadounidense. Y de aquella época en adelante, todo el mundo vivió este tema de la restricción, con distintas características. El otro momento de modificación muy fuerte, eso hace a nuestra idiosincrasia antropológica y cultural, en nuestra subjetividad argentina, en muchos países, pero en nuestra subjetividad el tema de la moneda es un tema muy clave. Y es arquetípico de la Argentina que nos quedó en las trazas de la memoria dos elementos claves que reaparecen permanentemente cuando vivimos una crisis. Uno es el golpe, no necesariamente el golpe con tanques ahora, puede ser un golpe financiero especulativo. Y el otro tema es el de la inflación y de la hiperinflación. Esos dos elementos generan pánico, reacciones, y yo quiero marcarles como contexto a esta cosa económica actual, de China y todo lo demás, tomen dos elementos constitutivos, sobre todo después de la gran crisis internacional del 2006-2007, 2008, 2009. Crisis financiera, más financiera que militar, pero también militar, que son tiempo e incertidumbre. Hay una modificación de los criterios del tiempo, se aceleran los tiempos, y en el criterio del tiempo juega mucho lo tecnológico, aparte de lo humano y natural, de lo cronológico. O sea, hay un problema en la historia se hace día a día y se hace por el pensar y el por pensar, como dirían los filósofos heideggerianos. Entonces hoy estamos pensando en una realidad y hay que por pensar lo que viene, porque después del 2008-2009 la crisis financiera puso en cuestionamiento el dólar estadounidense, y eso era una modificación internacional muy fuerte. Puso en cuestionamiento, a partir de ahí, el dominio unilateral de Estados Unidos sobre el contexto geopolítico internacional, dominio que se asentó muy fuertemente con el llamado final de la Guerra Fría, con la caída del muro y la caída de la ex Unión Soviética, más todas las otras modificaciones desde el punto de vista de la política económica internacional. Todo esto para decirles que los mitos constitutivos de Perón y de Evita tuvieron un cambio cualitativo en América Latina cuando se pone en cuestionamiento el dólar estadounidense, no por el Mercosur de ese momento, sino porque apareció otro líder constitutivo muy grande que fue Chávez, que salió con hacer una moneda común en América Latina, crear un Banco del Sur para reemplazar los bancos de inversión tipo el Banco Interamericano de Desarrollo, y entonces enganchó políticamente con Néstor Kirchner en el armado de la UNASUR para ampliar el Mercosur, que venía muy cascoteado por el vínculo nuestro con Uruguay, con Brasil, pero coincidió con una forma política muy importante, nosotros la llamamos nacional y popular, algunos la llaman popular y nacional, que es la búsqueda de un nuevo paradigma en América Latina de política económica para lo que estaba ocurriendo en el sistema financiero internacional. Y ahí coinciden los cuadros del PT brasilero, que son los cuadros de conducción, son cuadros, no es lo mismo que en la música, pero es otro nivel de diálogo. Coincide la estructura formativa del Frente Amplio Uruguayo, que son compañeros históricos, y coincide una modificación que va contra el etnocentrismo y que nos cuesta todavía incorporar en nuestra formación etnocéntrica, que es Evo Morales con su vicepresidente.
esa combinación que recompone lo que serían los pueblos originarios desde el punto de vista cultural y lo que nos deja a América Latina. Porque siempre decimos que sí, pero no hay esa mezcla con estos pueblos originarios andinos y con la cosa afro que nos dejaron los esclavos. Ese mix está buscando un nuevo paradigma ahora, y nosotros todavía estamos ahí adentro. A veces estamos por obligación y a veces por concepción política, porque el peronismo, como ustedes saben, es una mezcla que se mueve a medida que cambia, se adapta a los cambios de la historia. Como decía Perón, no hay política nacional sin política internacional. Entonces hay que verlo en ese contexto, los movimientos del peronismo que hemos vivido en nuestra historia, desde los 70 hasta ahora. Sobre todo aquellos que se han mantenido, de alguna manera, en los criterios de los 70. En el último periodo nuestro, y ahora salto fuerte, del 2008 nosotros vivimos una precrisis en el 2007, porque dentro del arquetipo argentino, políticamente ganamos, económicamente perdimos con la 125. A mi entender, y esto me llevó a muchas discusiones y a veces me invitan y después me dejan invitar, la resolución 125 fue un error de interpretación de la mentalidad de la pampa gringa argentina. Mientras vos le metés la retención, el resultado lo tenemos este año, entraron 25.000 millones de dólares de retención. Pero está fija y se negocia, no hay problema. Cuando vos la haces móvil, que ese fue el error del arquetipo argentino, que funcionaba en otros países y la quisimos copiar, cuando la haces móvil, el gringo, el descendiente de los gringos, considera que pierde su propiedad privada, que en realidad es su deseo libidinal, de no tener límite a la ganancia. Si yo sé cuánto voy a ganar, está todo bien. Si yo no tengo límite a la ganancia y le quiero poner el límite, y sobre todo el Estado, el rol del Estado choca con esa mentalidad de la pampa. Esto mismo en el sistema financiero local ahora, después de la crisis del 2008. El sistema financiero local ganó mucho dinero, digo los bancos, sobre todo las casas de cambio, etc., con el gobierno de Néstor y de Cristina. Mucho, proporcionalmente, en términos relativos, para lo que es nuestro sistema financiero. Nosotros tenemos, incluso la bolsa de valores, una cosa pequeña, las modificaciones, frente a otros lugares. Pero se ganó mucho. Segundo elemento, nunca nuestra alianza de clases en el poder tocó al sistema financiero en estos últimos años. Hemos tocado todo: el campo, el sector industrial, las grandes corporaciones, el capital extranjero. Los bancos no. Eso hace que el sistema bancario sea sólido, en una cosa de que la relación tasa de interés tipo de cambio, en el caso argentino, siempre favoreció el tipo de cambio, por esta idiosincrasia nuestra de tender a devaluar. El industrial quiere que se devalúe para ser más competitivo y el campo quiere que se devalúe para ganar más. Entonces hay una presión a la inflación por ese lado. Y después, porque la restricción externa nuestra, lo que los americanos llaman el straitjacket, o sea, el chaleco de fuerza nuestro, es la deuda externa. La negociamos, vamos, venimos, pero siempre está presente y aparece a flor de piel en los momentos de crisis económica. Incluso no habiendo crisis económica, porque en los últimos 10 años prácticamente la crisis fue muy manejable, la deuda es manejable y fue muy manejable y bien manejable, la relación con las instituciones financieras internacionales fue una relación desde el poder, o sea, desde nuestro poder político interno, pero siempre cuando se llega al límite, la política interna nos condiciona.
medios de comunicación, de eso Martín sabe mucho. La ley viene saliendo, pero nunca se aplicó realmente contra Clarín y La Nación. Digo, se aplica, pero ahí. Y fundamentalmente el tema financiero. El tema financiero tiene que ver con las reservas. Ahora el gobierno puso un límite de que tiene que mantenerse los 28.000 millones de dólares, que no es mucho, pero sirve para la situación interna. Y el ataque especulativo. Nosotros recién, en el 2011, historia del peronismo y de la forma de uso del poder del peronismo en economía, nunca tuvimos unificado el equipo económico. ¿Qué significa eso? Banco Central en el peronismo siempre fue liberal. Ministerio de Economía podía ser más progre, más industrialista, menos industrialista, dependía de la situación. Lo que le agregó Néstor y Cristina para compensar fue: mantengo el Banco Central liberal y le pongo Secretaría de Comercio, AFIP, Secretaría del Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología. Le hago un mix progre, peronista, pero acorde con la situación del Mercosur, de la UNASUR y del conflicto internacional en el G20, en donde Argentina, muerto Chávez, se transforma, sobre todo Cristina, el discurso de Cristina, se transforman en el elemento de disrupción, al cual todos los países de, llamémoslo, la periferia, me sale tercer mundo, pero digamos, toda la periferia adhiere, pero cuando hay que votar, se restringe. Incluso muchos de la Unión Europea adherían cuando había que controlar los mercados offshore, la volatilidad de la liquidez, el test bancario, etc. Pero no a tal punto de cuestionar realmente la decisión del poder de Wall Street y del dólar estadounidense, de que se pague con otras monedas, de que existan otras monedas, incluso el euro, dependiendo de Estados Unidos. Después viene la crisis muy importante y ahí aparece, sobre todo en el 95, Eugen Primakov, el primer ministro ruso, saca una idea de armar una alianza defensiva y económica entre Rusia, China y la India. 95. ¿Por qué tenían atrás problemas con las minorías nacionales, el problema con los musulmanes de los ex países de la Unión Soviética, el problema en la frontera de la India con Pakistán por Cachemira y la energía atómica, el problema de los chinos con las minorías uigures y en el Xinjiang, o sea, problema defensivo. Pero empiezan a discutir problemas económicos, sobre todo un problema que era el petróleo, la energía. Entonces, Rusia, año 95, viene de la crisis del 90 al 91, que se cayó la Unión Soviética, miseria, algo como la crisis nuestra del 2002, peor en el sentido de que la dignidad de la madre Rusia estaba puesta en cuestionamiento, o sea, terrible. El segundo gran elemento era que China venía de salir del periodo de restricción y de Deng Xiaoping con esta cosa de las dos Chinas, una China abierta al mundo occidental y al capitalismo y una China comunista controlando todo, pero una China atrasada. Y la India con un avance tecnológico impresionante, pero con una miseria impresionante y con relaciones feudales y toda una cosa religiosa de poder complicadísima. En toda esa mezcla deciden empezar a unirse y comenzar a disputar la cantidad de votos en el Fondo Monetario Internacional, dominado históricamente desde la Segunda Guerra por una alianza de votos entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Comenzar a disputar el tema energético, dominado históricamente por la producción de petróleo de los países árabes, sobre todo
la canilla de Arabia Saudita. Y también dominando el hecho de que había países que para seguir desarrollándose en el capitalismo tenían una dependencia energética muy grande. China, Japón, la India. Entonces se produce un cambio, esos China, Rusia e India enganchan un emergente que iba creciendo muy fuerte y que estaba en un continente que afectaba a Estados Unidos, que era Brasil. Y la dirigencia del PT, y dentro de ellos un personaje que yo digo hay que tenerlo en consideración, que es Marco Aurelio García, una cabeza, dice, convencen a Lula, esto, para que crezca, para que haya una nueva izquierda, tenemos que ir con estos tipos, que ya no son claramente de izquierda, los chinos, los rusos, pero son lo que queda. Y ahí enganchan los BRIC. Los BRIC empiezan a discutir cómo crear, sin enfrentarse a Estados Unidos, un sistema de intercambios paralelos, tipo intercambios de compensación. Chávez lo había planteado, Banco del Sur, nunca se formalizó, ahora está formalizado pero no tiene un recurso. La moneda compensada interna del ALBA, pero muy débil si no tenés espaldas para sostener el conflicto. Y entonces se armaron los BRIC. Los BRIC tenían varias características. Los rusos ponen el gas y la energía, y de alguna manera el control de la cañería hacia Alemania y hacia Italia. O sea, sí, ahí cortan, Europa tiene una dependencia complicada. Los chinos ponen el crecimiento de la industria, de la manufactura, de la tecnología, y hoy son la primera potencia. Yo no sé si es Estados Unidos ya, es China. Sí hay un desfasaje tecnológico, un stock tecnológico no aplicado de Estados Unidos infernal, y hay un desfasaje muy grande desde el punto de vista financiero y militar. No nos olvidemos que en todo el último periodo, desde el 2008 en adelante, se transformó la guerra. La guerra no es para ganar las guerras, sino es para que siempre estemos en guerra. Una especie de trotskismo militar, la guerra permanente. Y en la guerra permanente nadie gana y pierde. El lugar para mirar es el Medio Oriente. En el Medio Oriente nadie gana ni pierde, es un pantano. Y siempre que parece que alguien va a ganar, surge algo que hace que no gane. Entonces hay una modificación muy fuerte. Atrás de toda esta guerra está el petróleo. El otro elemento son los recursos minerales estratégicos raros. China se encuentra que para seguir creciendo necesita recursos, no solo energía, sino recursos minerales. Y entonces un lugar clave va a ser el África. De allí la penetración en el África de los BRICS. Brasil históricamente tiene una geopolítica sobre el África y los recursos raros propios y en el lugar. Los chinos también, los rusos quieren disputar ahí, y entonces se encontraron con otro líder constitutivo fundamental que era Nelson Mandela. Mandela inmediatamente dijo: yo quiero estar, África del Sur tiene que estar en los BRICS. Y entonces engancharon a África del Sur. Brasil, China, Rusia y la India pedían que entre Argentina. Nosotros, en esta ambigüedad, que recién tenemos el equipo económico claro desde 2011, bajo la conducción de Axel, pero con una unificación de criterios, que recién se clarificó un poco las estrategias de largo plazo de la inversión pública, porque no teníamos planificación de largo periodo. Y esto también en el último periodo, 2011. Y se nos achicó el espacio de negociación con Estados Unidos, que
sigue siendo, y que es lo que hace que no decidamos claramente a veces algunas cosas, que es vaca muerta. En energía siempre estamos hablando, y todos los otros recursos minerales raros que tiene entre Argentina, Bolivia y Chile, el litio, por ejemplo, y otros recursos de esas características, que hacen que no tengamos clara la decisión de inversión. ¿Quién pone recursos cuando el periodo de auge se termina y la restricción externa aparece, que es el periodo 2011 actual? No quiero entrar a discutir errores del Banco Central, política industrial compleja con el Mercosur, etcétera, etcétera, que son las cosas que hay que por pensar, o sea, cómo cambiar. En el interregno, los BRICS se fortalecen y empiezan a crear algo paralelo al Fondo Monetario del Banco Mundial, que se decidió en Durban hace 2 años, que fue un fondo de estabilización común de reservas, porque a ellos también los perfora la incertidumbre y el tiempo, y los que avanzan como, diríamos, los provocadores de esas incertidumbres, aunque económicamente todo esté más o menos bien, son las evaluadoras y calificadoras de riesgo. Las 3 evaluadoras y calificadoras: Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Ellos son los que empiezan a decir: este país es inestable, acá pasa algo, políticamente no hay gobernabilidad, aunque los datos económicos a nosotros siempre nos dieron, desde Kirchner en adelante, positivo. Sigue dando positivo, pero se genera esa inestabilidad, ese ruido. Nosotros lo tenemos internamente, y estos se enganchan con lo que llamaríamos inestabilidad desde el punto de vista de los indicadores e información asimétrica para el sistema bancario internacional. Esto hace que algunos países entren en dificultad cuando no la tienen claramente. Hoy, si leemos los medios de comunicación, China está creciendo menos y va a entrar en una crisis. A Rusia le hicieron una campaña anti-Putin, tema de la mujer, etcétera, las libertades individuales, y hoy hubo una corrida muy fuerte, en los últimos meses, contra el rublo. O sea, también ahí hubo una fuga del capital, parecida a la nuestra de los últimos meses. La fuga es el pánico que entra por los arquetipos respecto a esta cosa de lipo y dólar, que yo digo. Porque Estados Unidos no puede permitir que se le cuestione el dólar. Entonces, ¿qué hicieron los BRICS? Hicieron este fondo de reservas común entre ellos para defenderse de las corridas. Hicieron un banco de inversión monstruoso con capital chino para el desarrollo de infraestructura en todo el Asia. Y esto va cambiando la situación en el sudeste asiático. Ya Vietnam no está en guerra con los chinos, sino que dice: bueno, nosotros queremos participar. Corea del Sur quiere participar. Singapur se metió a participar, pero también se metió a participar ahora Afganistán, que era un gran agujero y que le permitiría resolver a los chinos esa frontera musulmana, llamémoslo así. Y al mismo tiempo a la India le facilitaría la posibilidad de volver a un conflicto con Pakistán. Y dentro de eso resolvería también el tema del Golfo. O sea, ahí Irán se engancharía y la salida del petróleo permanecería funcionando justo en el momento en que Estados Unidos sale de la crisis. No solamente sale de la crisis, sino que aplica alta tecnología, tiene tasa de crecimiento muy alta, un 3,5% para ese país, es impresionante, y sobre todo se ha transformado en exportador de petróleo. Eso hay que analizarlo muy bien, porque si Estados Unidos exporta petróleo y la restricción externa la tiene Venezuela, Venezuela está apuntada para ser, yo no digo invadida desde el punto de vista militar, pero sí un golpe. Y justo coincide con que hay un triunfo y un fortalecimiento muy grande de Brasil, del PT.
pero con rasgos parecidos al peronismo nuestro actual. Viene a ser de vuelta un revival de la parte clasista del movimiento de Brasil. Si ustedes ven el mapa de Brasil, está partido por la mitad. Los pobres votan todo PT, San Pablo vota liberal a eso. Y le quiere condicionar el ministro de Economía, ahora con una especie de amenaza de golpe. Salieron incluso promilitares a decir que no puede ser, que esto, que... ¿Por qué? Porque ahora la izquierda se instalaría otros 10 años más. Vaca Muerta es un problema porque Vaca Muerta, para que funcione, cada año tiene que haber una inversión de 20.000 millones de dólares. Segundo elemento, los que tienen la tecnología para el fracking realmente de punta son los americanos. Tercero, Exxon y Chevron, de todas las petroleras del mundo, son lo peor. Ni que hablar de un tema ecológico y todo lo demás. Eso ya tuvo el problema de Ecuador, tuvo el problema de Nigeria, o sea, pero son los que más espaldas tienen desde el punto de vista de la inversión, porque hay que meter 20.000 millones de dólares todo el tiempo. Tercer elemento, el fracking moviliza toda la economía. Ecológicamente es un desastre, pero moviliza todo porque hay que estar permanentemente haciendo pozos con tecnología de punta, con partes tecnológicas, o sea que no es como el offshore, no es como el petróleo tradicional, que uno hace una inversión, la programa, ve la tasa de beneficio, busca que no se baje el precio del petróleo. Dentro de eso, como nosotros no entramos en Durban, no pedimos la adhesión, entonces cuando vino Fortaleza, los rusos, los chinos, los brasileños querían que Argentina entre. Yo digo esto porque yo trabajo con ellos desde hace 6 años en el armado de una calificadora evaluadora de riesgo y de ese fondo de estabilización. Cuando digo con ellos, con dos, con los rusos y con los brasileños. Argentina realmente no quiso la cosa. Cuando no había otra solución y vino Putin y vinieron los chinos, vinieron por una presión muy fuerte sobre las actividades planificadas por el Ministerio de Planificación por debido y por el Ministerio de Economía por el tema dólar. Frente a eso, China propone, ahora vamos a lo que me invitaron, el swap. ¿Qué es un swap? Un swap es una especie de préstamo para que nosotros compremos a las empresas del otro país los productos que producen y entonces el otro país avanza un dinero para que nosotros tengamos respaldo para pagarle a sus empresas. Es lo que se llama un mecanismo de pases. No es un counter trade, no es un barter, es un pase. Pero ese pase, en este caso, nosotros lo podemos usar como moneda de reserva hasta que se tenga que usar para pagos del otro. ¿Qué le compramos nosotros a los chinos? Y ellos vinieron con un paquete de cosas que ya se venían negociando, pero que no se resolvían. Entre otras, todo el tema de los ferrocarriles. 2 de las represas las quieren ellos, una la quieren los rusos, entonces los rusos también vienen para Vaca Muerta porque ellos tienen tecnología de Gazprom para el shale gas de alto nivel y les interesa mucho, entonces quieren compartir parte de eso. Los rusos también ponen entonces otra represa. Material militar, acá Argentina está renovando su equipamiento, entonces los israelíes ponen los aviones, los rusos ponen los helicópteros y quieren poner tanques y equipamiento, etcétera, etcétera. Los chinos quieren una estación espacial, entonces nosotros vamos a facilitar porque ellos quieren competir con Coro, ¿vieron? Lo de la Guyana, en lanzadores de cohetes y de misiles en un espacio distinto al de Baikonur o al de la propia China. Entonces hay todo un juego de fuerzas donde nosotros como buenos peronistas arreglamos con uno y arreglamos con el otro y nunca terminamos de cerrar, pero cada vez yo les dije 2 palabritas: tiempo e incertidumbre. Los grados de libertad en la negociación se achican porque la cosa interna hace que hasta el año que viene nosotros
tengamos que ir sosteniendo la caída de la cláusula Rufo, que ese fue a la distancia un error. Tenemos que seguir sosteniendo la aceptación internacional, que fue una cosa muy interesante para el tema de la deuda, pero de la legislación extranjera. Nosotros estamos bajo legislación del Estado de Nueva York, entonces un juez te puede tirar abajo toda la negociación internacional. Entonces hay que esperar el mes de enero. Mientras hacemos tiempo, China, que tiene, culturalmente entendamos que los chinos trabajan a largo plazo. No trabajan en grupo. La conducción del Partido Comunista Chino no es un líder solo. Y entonces ellos decidieron penetrar en América Latina. Y un lugar de penetración fundamental es Argentina. Nosotros tenemos que considerar que somos importantes en el mundo. No hay que menospreciarse. Somos muy importantes. Somos el eje que controla la Antártida, que controla el Atlántico Pacífico, más allá de nuestros recursos naturales, el agua y todo, el guaraní y toda esta cosa. O sea que fundamental para los chinos penetración en Argentina. Fundamental para los rusos. Si ustedes ven todas las declaraciones de los rusos, Putin, todo lo demás, todo lo que nosotros querramos, ellos lo ponen y lo adelantan. Pero también somos más fundamentales, y ellos para nosotros, con Brasil. Si nosotros no logramos asumir eso, que significaría la industrialización de Argentina, porque lo que plantean nosotros es sigue la primarización, o sea, recursos naturales, y luego yo te mando todo con la tecnología, o sea, te pongo la central espacial con la tecnología, te pongo las represas con nuestra tecnología, te pongo lo que quieras desarrollar con nuestra tecnología. Y si no, vos me vendés soja. No nos olvidemos que hay una crisis alimentaria muy grande en esos países porque subió el nivel de vida muchísimo, han hecho peronismo, digamos. Hay distribución del ingreso, hay una norma de consumo a donde pasan millones de personas al consumo del capitalista, y voy cerrando, pero son 1.300 millones los chinos, son 1.250 millones los hindúes y van a ser rápidamente más porque tienen reproducción muy alta. Los rusos son un consumo importante. Entonces, el swap nos permite a nosotros zafar de la restricción de dólares inmediata. Son 11.000 millones de yuanes dólares que se pueden cambiar en Singapur, en Hong Kong, en Basilea, sin ningún problema en dólares. O sea, eso que decían que no, pero que en algún momento vamos a usar para pagar los ferrocarriles, los puertos, las dos represas, la estación espacial, etcétera, etcétera. Pero ese respaldo lo tenemos. Si entramos a los BRICS, que yo soy partidario de que se entre inmediatamente, tenemos un respaldo geopolítico internacional importante. Aparte del económico, los rusos van a poner plata, y con Brasil, porque Brasil no quiere mientras está el PT. Pero si no hubiera ganado el PT, eso es lo que nos saben los liberales, los peronistas liberales, ¿no? El Mercosur se rompe, ellos se van solos. Brasil hoy es la 6ª potencia mundial, va a ser la 5ª. Se pueden ir solos, su proceso de industrialización va solo. Para cerrar, la mentalidad nuestra de un desarrollismo aislado, que es la de nuestra, cuando digo nuestra, los montos de los 70, no era la de Perón. Esa mentalidad del desarrollismo de Aldo, que es mi compañero Aldo Ferrer, esa no va con Brasil, pero tampoco va en el momento actual. El desarrollismo es junto con los brasileños, peleándonos por la proporción de las autopartes, los cereales, etc. Si no vamos juntos, Argentina va a ser contrabando de soja, porque ellos no tienen retenciones, va a terminar importando, como está importando de Qatar, petróleo, en lugar de importarlo del gas de Bolivia, va a tener muchas dificultades desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura, porque con los brasileños se puede desarrollar el tema de la energía atómica junto con los rusos.
el tema aeroespacial. Hay un montón de cosas que podemos hacer, que hacemos con los brasileños, pero que son fundamentales. Pero sobre todo la conciencia política. Esos 3 o 4 grupos políticos son la continuidad, es el por pensar. El PT, el Frente Amplio, Evo, los venezolanos si sostienen, Ecuador, la Bachelet, ese es nuestro contexto. Todo lo demás que no, espejito de colores. Obama, los republicanos, la Unión Europea está en crisis. Yo quiero terminar porque si no Martín se va a poner nervioso, no va a poder comer. Y quiero decirles, compañeros, que estamos en una transición en el mundo que busca un nuevo paradigma, que le da nueva vigencia al justicialismo, aunque parezca mentira. Eso se lo debemos al viejo Cafiero, que murió hace poquito, que era el peronismo del siglo XXI. O sea, eso tiene vigencia. Nosotros tenemos que controlar y desarrollar la política argentina interna. Y para eso hay que sumar en disputa, en conflicto. Yo no creo eso de la unidad y que no hay conflicto y que vamos a hacer un pacto social. No. Cada vez más se va a una situación de clase del peronismo. A nosotros nos van a votar los pobres, a cualquiera de nosotros. Al que Cristina diga este es la continuidad, cuando digo cualquiera, compañero, ese no es el problema. Pero los que nos votan son los pobres y la clase media baja. Incluso clase media que se favoreció con nosotros, empresarios que se favorecieron con nosotros, en lo inmediato va a pasar lo mismo que en Brasil. Ahora, después que gane nuestro candidato, que es lo que le pasa a la Dilma, como se instala, se corren todos. Muchas gracias.